Hola, buenas tardes, tanto para las personas que están mirando esto a través de Twitch en vivo como las personas que están viendo la retransmisión en YouTube. Soy Remis Ramos, profesor de filosofía o pseudo profesor de filosofía. Y este sitio de pensamiento crítico, defensa contra las artes argumentativas oscuras y la cafetería intelectual. Y en esta tercera sesión, luego de una interrupción que tuvimos la semana pasada, vamos a hablar un poquitito del heurístico de representatividad y cómo este heurístico, si bien es extraordinariamente útil, tiene efectos que permean la vida cotidiana, la vida profesional, etcétera. Sobre todo en este tiempo de pandemia en que hay un par de casos bastante graves que tenemos que analizar, ¿ya? Recuerden que en cualquier comentario o pregunta que tengan la pueden ir dejando el chat. Si es una pregunta que requiere así como atención, yo les agradecería que la guardaran para el final, pero podemos ir comentando. Yo esporádicamente, como ustedes saben, voy mirando el chat que lo tengo acá al lado. Entonces, habiendo hecho la presentación, vamos con los contenidos de hoy. Ya. Entonces, resumen de nuestra sesión anterior. Habíamos dicho de que tendemos a invertir la menor cantidad posible de tiempo y energía en pensar, porque tenemos recursos cognitivos limitados y por ello tendemos a evitar esta sobrecarga de información usando piloto automático. Cuando decimos que el sistema 1, ¿ya? O sea, que cuando decimos que el sistema 2, el razonamiento es costoso y que sus recursos son limitados, lo es en un sentido súper literal. No sé si ustedes sabían de que metabólicamente hablando, el cerebro es uno de los que tiene el gasto más alto de energía, de glucosa. O sea, ¿está temblando? ¿Tembló? Confírmenme si es que está temblando o no. Uf, lol. Bueno, son cosas que pasan por estar acá en la naturaleza, no sé. Eh, sorry, no, a mí los temblores no me ponen nervioso, pero en fin, no sé qué pasó. Ya, bueno, ya, volviendo. Les decía que el sistema 2 es costoso porque literal que el cerebro consume aproximadamente un tercio de la glucosa que uno tiene en circulación en la sangre. El cerebro como tal es súper difícil, es caro de mantener, ¿ya? O sea, utilizando una metáfora, es un motor que chupa como enfermo gasolina, por decirlo así, ¿ya? Mm. Ya me dicen que sí tembló en Santiago, en Vallenar no. Bueno, yo estoy en el Olmué, entonces ya acá se sintió un remesón más o menos, ¿no? Eh, Les decía que para evitar sobrecargar este sistema 2 utilizamos estrategias que nos aportan información y resolver los problemas, son pero eficientes la mayoría del tiempo. A mí, a los heurísticos me gusta decir que se parecen mucho al famoso ojímetro que usa el maestro, que usa el gaffiter cuando hace aproximaciones, cuando hace estimaciones. O sea, estimaciones de tiempo, estimaciones de distancia. Típicamente, por ejemplo, también cuando las mamás o las abuelas cocinan y no toman medidas exactas con peso, sino que es como que tazas, pero son tazas de distinto tamaño, así como que son aproximaciones, los heurísticos, ¿ya? Y esos heurísticos, por lo menos dentro de la psicología evolutiva, se especula de que evolucionaron precisamente para aliviarnos la carga de tener que tomar decisiones y resolver problemas en contextos de alto riesgo y de alta incertidumbre, ¿ya? O sea, los heurísticos, en resumen, son estrategias que tiene nuestra mente para resolver problemas y tomar decisiones en ausencia de información y en ausencia de tiempo, o sea, cuando hay riesgo, ¿ya? Y los sesgos cognitivos, habíamos dicho también, que se parecen a las ilusiones ópticas en el sentido que son distorsiones que impiden percibir y evaluar la información tal como es. Son distorsiones involuntarias, básicamente son producto del cómo está, comillas, cableado nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nuestra mente, ¿ya? Un sesgo cognitivo es una distorsión involuntaria del razonamiento. Eso. Eso como resumen respecto a lo que hablamos en la sesión anterior en general. Hoy día vamos a meternos un poquitito más específico en un tema que es lo que se conoce como el heurístico de representatividad, y lo que me interesa también es utilizar este heurístico para hablar un poquitito sobre mi tema regalón de toda la vida, que es teoría de conceptos.
tema sobre el cual solo algunas personas han tenido el privilegio de escucharme dar jugo, como por ejemplo Arturo, que en realidad yo creo que Arturo me ha escuchado ya incontables veces hablando de este tema. Así que para él nada de esto que voy a decir es novedad, pero me imagino que para muchos de ustedes sí. Saludos a Paulek, a Das Capital, a Convicto, a José Bustamante, a quien más está conectado, Julieta E, Arturo Pérez, que es obviamente un regular, no se lo pierde, ¿ya? A Guillermo Iglesias, a Creaitov, todas las personas que están conectadas. ¿Ya? Entonces vamos con nuestra siguiente diapo. ¿Ya? Ah, sí, a propósito de definir qué es el pensamiento crítico, yo le muestro esta tabla, ¿cierto? El objetivo de este curso es tratar de hablar, aunque sea un poquito, de cada uno de estos cuadrantes. ¿Ya? Y las 3 clases que vienen, o sea, la de hoy miércoles, la del viernes pasado mañana y la del miércoles de la próxima semana, van a tratar específicamente de ese cuadrante que está ahí, el cuadrante de la psicología cognitiva, del razonamiento algorítmico y heurístico y sobre los sesgos cognitivos. ¿Ya? Obviamente vamos a tocar temas que están en otra de las casillas, pero el tema principal en las 3 clases que vienen es ese. ¿Ya? Obviamente me gusta partir con alguna cita notable de algún había que darle espacio a Bertrand Russell a propósito de nuestro segundo grupo de conspiranoicos favoritos, porque se sabe que nuestro grupo favorito de conspiranoicos hoy en día son los antivacunas. Pero el segundo grupo, que es el que nos da más material para alegrías, risas y comentarios, son los terraplanistas, ¿no? Y Bertrand Russell ya en 1925 ya se estaba quejando al respecto. Miren lo que dijo Bertrand Russell. Todos tenemos la tendencia a pensar que el mundo debe ajustarse a nuestros prejuicios. El punto de vista contrario implica un cierto esfuerzo de pensamiento, y la mayoría de la gente preferiría morirse antes que pensar. Y de hecho, lo hacen. O sea, la gente se muere por no pensar. Pero el hecho de que un universo esférico les parezca extraño a las personas que han sido educadas en los prejuicios euclidianos no es una prueba de que un mundo esférico sea imposible. ¿Ya? A mí, obviamente está hablando de los terraplanistas que por haber sido criados en un entorno euclidiano de creer que la Tierra es plana, se les hace implausible la idea de que el planeta sea redondo o que sea una esfera. Pero a mí la parte más famosa de esa cita es la que está ahí en celeste, esa de que la mayoría de gente preferiría morirse antes que pensar y que de hecho lo hacen. Ya es porque es difícil. A propósito de esto del esfuerzo de pensamiento, yo todavía no cacho cómo se hacen las encuestas acá. Yo debería instalar esta cosita de Streamlabs que permite hacer como cosas más interactivas. No lo he hecho todavía, pero eh, les quería hacer una pregunta a propósito de esto mismo, de ¿qué opinan ustedes? ¿El voto debiera ser obligatorio o el voto debería ser voluntario con inscripción automática, como es actualmente? Recuerden que antiguamente uno se inscribía en el registro electoral para votar y cuando uno estaba inscrito el voto era obligatorio, ¿ya? Pero después eso se abolió y se optó por un sistema de registro automático universal, pero con voto voluntario, o sea, de que uno vota solo si quiere. ¿Cuál de las dos opciones creen ustedes que es la correcta y por qué? Así como pregunta, mientras me prendo el cigarro. Mientras redactan sus respuestas, les cuento por qué estoy haciendo esta pregunta. Porque a lo que alude Bertrand Russell acá y que muchos otros filósofos a lo largo de la historia siempre han puesto énfasis en el hecho de que pensar es una actividad difícil, es una actividad complicada que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, ¿ya? Y que muchas veces la gente prefiere evitar gastar ese tiempo y gastar ese esfuerzo en pensar, tienen la triste implicación de que para la enorme mayoría de nosotros, la opción por default siempre es la más cómoda. La opción más cómoda es la primera opción que te ofrecen o la opción por defecto, por decirlo así. De hecho, las pocas personas que me acompañaron un ratito que estuve el miércoles de la semana pasada, o el viernes de la semana pasada, no me acuerdo qué día fue, que yo les mostré brevemente una conferencia de Dan Ariely y que mostraba los datos de por qué la gente en algunos países dona muchos órganos, mientras que en otros países las cifras de donantes son súper bajas. Es porque los países que tienen bajas cifras de donantes son países en los que uno tiene que inscribirse para donar.
Uno tiene que hacer un esfuerzo para ser donante. Mientras que los países que tienen una alta tasa de donación de órganos son los países en que uno tiene que inscribirse para no ser donante. O sea, uno tiene que hacer el trámite para hacer la objeción de conciencia para ser donante. ¿Ya? Y eso muestra que por lo menos en ese tipo de trámite, que no es un trámite tan complicado, pesa mucho el hecho de que haya una opción que sea la que está por defecto para todos. ¿Ya? Y les preguntaba yo con respecto al voto, porque a mí me parece que no es simple el tema, para nada. Porque por un lado, tengo la fuerte intuición de que votar, tener un compromiso con la sociedad, tener un compromiso de participar en determinar qué tipo de sociedad queremos construir, en qué tipo de sociedad queremos vivir, es un deber cívico y que uno de los deberes cívicos uno debería cumplirlos. Pero por otro lado, también entiendo de que una persona que no tiene interés en participar difícilmente pueda tomar buenas decisiones o difícilmente se va a informar también, po, ¿cachai? Entonces, a mí me tiene conflictuado. Yo no tengo una posición así como a favor o en contra, ¿ya? Pero es para que lo piensen. O sea, ¿qué prefieren? ¿Prefieren, digamos, que ¿cómo se llama? Que la política de un país esté controlada o que sea informada por participantes que realmente quieren participar y que se informan? ¿O preferirían un sistema más democrático quizás y más representativo, pero en el cual la calidad de las decisiones a lo mejor no sea tan buena? Se los dejo como inquietud. ¿Ya? Bueno, tenemos acá una tablita y esta tablita es tan antigua que ni siquiera me acuerdo de qué paper la saqué, pero es una tablita que yo siempre le he mostrado también a propósito de por qué algunos problemas son más simples. Y precisamente tienen que ver con la presencia y la ausencia de la incertidumbre. ¿Ya? Los problemas que no tienen incertidumbres, las alternativas ya las conozco, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué ropa ponerme? Yo sé qué poleras tengo. Y simplemente tengo que elegir una de ellas, ¿ya? Cambio, por ejemplo, con incertidumbre hay que generarlas buscando información. Por ejemplo, cuando uno tiene que elegir qué carrera estudiar. Cuando uno dice, ya, yo quiero estudiar filosofía, em, típicamente uno debiera informarse no solo respecto al de qué se trata la carrera, sino que uno debiera informarse también respecto a cuáles son eh, otra interrupción, lol. Em, Cuando uno está buscando qué carrera estudiar, uno debería informarse no solo respecto a de qué se trata la carrera esencialmente, en esencia, sino que también uno debería tratar de... no sé si los perros suenan demasiado fuerte, pero es que no tengo otra opción, no puedo... no... Ya, sorry, disculpen, que he estado muy... fue como que perdí completamente el training y estoy muy distraíble hoy día. Les decía, cuando uno está buscando información respecto a la carrera, uno típicamente también debería tratar de ver quiénes hacen clases o qué enfoques tienen las personas que hacen clases en tal o cual universidad, ¿ya? Y yo encuentro que, particularmente en psicología, eso es preocupante, porque muchas veces la gente dice, ya, yo quiero estudiar psicología porque me gusta la psicología, pero es que no hay tal cosa como la psicología. Hay psicologías. O sea, la psicología como profesión es una. Está el psicólogo, pero está la psicología educacional, la psicología organizacional, la psicología clínica, la psicología teórica, ¿ya? Em, o psicología cognitiva. Tengo un perro encima nuevamente. Mira, ¿viste? Se me subió aquí un perro a... Ya, ya, vete, vete, vete. ¡Fue! ¡Fue! Ya, vete. ¡Vete! Weón, me mordió, literalmente, de nuevo, weón. ¿Qué les pasa, weón? Ah. Eh, ya, perdón, disculpen las interrupciones. Ah, uno típicamente tiene que informarse, tiene que salir a buscar información, como también, por ejemplo, por qué candidato votar, ¿ya? Y muchas veces quedarse con la primera impresión que te dio el candidato nos puede llevar a errores garrafales. Eso es algo de lo que vamos a conversar hacia el final de esta sesión a propósito de un par de sesgos cognitivos que vamos a comentar hoy día, precisamente, ¿ya? Respecto a las consecuencias de los problemas sin incertidumbre, yo conozco las consecuencias. Si me abrigo mucho me puede dar calor, si me abrigo muy poco me puede dar frío. En cambio, en un problema con incertidumbre, no sabemos si estando en la carrera me va a gustar, si voy a pasar los ramos, si es difícil o no. Y de hecho, siguiendo con el ejemplo de elegir entre
qué ropa ponerse y qué carrera estudiar, ustedes saben de que es un problema endémico en Chile el tema del abandono a mitad de carrera o gente que no termina la tesis, que se sale la carrera después del primer año porque no le gustó, etcétera, ¿ya? Hay carreras que tienen una alta retención de alumnos y de los cuales la mayoría se titulan, pero eso no siempre pasa, ¿ya? No, no, bueno, no te voy a dar café, no te voy a dar café. Mm, Clases de sesgos cognitivos y mordidas de perro, ¿viste? Ya, ya, vete. O sea, que estoy cachando que voy a tener que hacer la clase para... ¡Ay, Dios! Así parece. Ya, voy a tener que hacer la clase de pie nomás porque perros no me van a dejar... No, no me van a dejar hacer la clase tranquilo. Ya. Bueno, siguiendo. Ah, pero ahí no se ve nada, pucha, perdón. Ya, bueno, vete. Ah, qué accidentado ha estado todo hoy día. Ya. Y con respecto a los juicios que tenemos que emitir, solo necesitamos juicios de valor o preferencias individuales. ¿Qué me gusta más? Si yo voy en patio de comida, si sé exactamente cuál es el menú de cada restaurante, ahí simplemente es una cosa de gusto. Si queréis comerte un McCombo, si queréis un sándwich del Kentucky, una pizza del Pizza Hut, es cosa tuya. Tú sabes cuáles son las opciones que hay y simplemente es una cosa de preferencias. ¿Ya? En cambio, cuando tienes decisiones con incertidumbre, lo que necesitas son, además de los juicios de valor, de esas preferencias, necesitas hacer estimaciones probabilísticas, ¿ya? Tienes que estimar la probabilidad de que pase tal o cual cosa. Tienes que tratar de anticiparte a las consecuencias que va a tener esa decisión, ya sean positivas o ya sean negativas, ¿ya? Y esa, por ejemplo, siguiendo nuevamente con el ejemplo, con respecto a qué carrera estudiar. No sabes si la carrera te va a hacer muy feliz, no sabes si la carrera te va a arruinar la vida. No estoy mirando a nadie en particular. Bueno, Salo, la clase empezó hace como 15 minutos aproximadamente, pero ha estado sumamente interrumpida porque he estado siendo atacado por perritos todo este rato. Así es que estamos recién empezando, ¿ya? Y lo que hicimos recién fue un resumen de lo que habíamos abordado, ¿ya? Entonces, lo que quiero sacar de esto es que el enemigo es la incertidumbre y lo que hacen los heurísticos es simplificar las situaciones de toma de decisiones. Lo que hace un heurístico es hacer tratable un problema que tiene incertidumbre. Y por lo mismo, como habíamos dicho, de que las soluciones, los datos, las intuiciones que nos aportan los heurísticos son automáticas, son rápidas y que se hacen teniendo poca información, pues son solamente aproximadas. O sea, pueden a veces ser no lo suficientemente correctas, pero la mayoría de las veces funcionan y funcionan bien, ¿ya? Pero a veces nos pueden llevar a error y nos pueden llevar a errores graves también. Y de eso se trata la clase de hoy y las clases que van a venir en las próximas sesiones, a propósito de cómo los heurísticos nos pueden llevar a caer en sesgos cognitivos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de la primera gran categoría o del primer gran tipo de heurístico, que es el heurístico de representatividad. Los heurísticos que identificaron Kahneman y Tversky son tres. Dijeron que habían heurísticos de representatividad, de disponibilidad y de anclaje y ajuste, ¿ya? A mí me gusta hablar de que uno podría entender también que existe una cuarta categoría que sería como una especie de mezcla de todos estos, ¿ya? Y es lo que yo considero que son los sesgos que son específicamente sociales. Los heurísticos de representatividad tienen que ver con la categorización, los de disponibilidad tienen que ver con la memoria, y los de anclaje y ajuste tienen que ver con la estimación estadística, ¿ya? Los sesgos sociales tienen que ver precisamente con todos esos prejuicios que nosotros tenemos por nuestra constitución como seres humanos, ¿ya? Los humanos somos así, pero además sobre todo por ciertos valores o ciertas ideas equivocadas que nuestra cultura nos ha inculcado, ¿ya? O ciertas, incluso ciertos sesgos, ciertas distorsiones ideológicas, si se quiere, también. Y eso lo vamos a conversar, lo vamos a discutir en la medida que vayamos avanzando. Entonces vamos leyendo lentamente y vamos comentando. El heurístico de representatividad son las estrategias para realizar juicios basados en la medida en la que los estímulos o situaciones son similares a otros estímulos o categorías, ¿ya? Los heurísticos de representatividad aluden a los prejuicios que provienen de la experiencia de vida y muchas veces no siguen las leyes de la matemática y la probabilidad. Evaluamos la probabilidad de relación entre dos cosas sobre la base de cuánto una cosa se parece con la otra. Estos heurísticos nos ayudan a responder preguntas como qué tan probable es que un objeto A pertenezca a una categoría B y cuál es la probabilidad que el proceso A cause el evento B, ¿ya?
O sea, tienen que ver con juicios de formar categorías de acuerdo a la similaridad, ¿ya? Y acá me voy a detener un poquitito para hablar de una cosa que es extraordinariamente importante y que son precisamente estos dos conceptos. El concepto de concepto y el concepto de categoría, ¿ya? Yo, sin mirar la diapo, porque esto es un tema que me gusta tanto que podría hablar durante horas solo sobre este tema, ¿ya? Nosotros asumimos que los conceptos son algo así como los ladrillos del pensamiento, ¿ya? O haciendo una metáfora, uno podría decir de que así como los conceptos son al pensamiento, lo que las palabras son al lenguaje, ¿ya? O sea, un pensamiento, cuando uno piensa, cuando uno razona, uno está utilizando conceptos. Los conceptos aparecen, son parte de estas cadenas de pensamientos, de razonamiento que nosotros utilizamos. Y los conceptos, por lo general, la palabra misma alude al hecho de que son representaciones abstractas, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo los perros son juguetones, a propósito de las mascotas que tengo acá en la casa, yo puedo decir que los perros son juguetones y estoy haciendo un juicio sobre una categoría en particular y a esa categoría le puse el concepto perro, ¿ya? He conocido perros chicos, he conocido perros grandes, he conocido perros blancos, perros negros, perros cafés, perros de todos los colores. Algunos perros más agresivos, algunos perros más dulces, perros de pelea, perros inútiles de esos de bolsillo que son como un gremlin que anda trayendo en la mano, ¿ya? Hay todo tipo de perros. Sin embargo, uno forma un concepto y ese concepto de perro es en cierta forma un prototipo, una representación abstracta que tiene las características que son más frecuentes dentro de esa categoría, ¿ya? Entonces, cuando yo, por ejemplo, hago juicios o pienso sobre los perros, o pienso sobre las sillas, o pienso sobre las mesas, siempre tengo en mente un concepto que está basado en cierto prototipo abstracto, ¿ya? Y ese prototipo abstracto se compone de características que son más típicas dentro de la categoría. Pero eso no significa que todas esas características necesariamente sean compartidas por todos los miembros de la categoría. O sea, adquirir un concepto, cuando un niño adquiere un concepto, lo que hace es formar una categoría de fenómenos en su cabeza a los que ese concepto se aplica. No sé si va quedando claro hasta ahí. El ejemplo, puse ahí como ejemplo, las aves. ¿Qué elementos componen el concepto de ave? ¿Qué elementos componen el prototipo de ave? Tener un pico, tener dos patitas, tener dos alas, tener plumas, poner huevos, hacer nidos, volar, ¿cierto? ¿Ya? Eso cuando pensamos de las aves en general, ¿ya? Y de hecho la mayoría de las aves, la mayoría, tienen la mayoría de esas características. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un ave como el kiwi, que no tiene alas? ¿O qué pasa con un ave como el pingüino, que sus plumas en realidad se ven como unos pequeños pelitos, ¿ya? Y que en vez de nadar, o sea, en vez de volar, nada, ¿ya? ¿O qué pasa con las gallinas, por ejemplo? Que tienen plumas, tienen alas, pero que no vuelan, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, básicamente, la cognición consiste en formar conceptos y formar categorías, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con pensamiento a nivel abstracto es subsumir nuestra experiencia, las cosas que vemos, las cosas que percibimos, asignarles conceptos, ponerlas en categorías y pensar es jugar con esos elementos, ¿ok? Les doy un ejemplo que sale en un libro que me gusta mucho a mí, que se llama El Gran Libro de los Conceptos, se me olvidó, George Ray, creo que es el autor. No, mentira, hay otro, Gregory Murphy, parece que es. Sí. Bueno, en el Gran Libro de los Conceptos dan el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría con una persona que no puede formarse el concepto fruta? O una persona que no puede formarle el concepto o la categoría alimento, ¿ya? Básicamente dependería de que alguien todo el tiempo le dijera esto es un tomate y se puede comer, ¿ya? Si yo a esa persona que no puede formar el concepto le doy un tomate y le digo cómetelo porque es rico, te va a gustar, y se lo come, etcétera. Pero solo, básicamente esa persona no va a poder aprender. Cuando vea otro tomate ligeramente distinto, de otro tamaño, o con otro color, o con otra forma, ¿ya? Em, Esa persona no va a poder reconocer ese ejemplar nuevo de tomate como un tomate. No va a poder meter ese tomate dentro de la categoría tomate, ¿ya?
Y una persona que no puede hacer eso, básicamente va a encontrar que el mundo es un lugar absolutamente caótico, sin ninguna lógica, sin ningún orden, en el cual sobrevivir es imposible, porque no puedes hacer ningún tipo de distinción relevante y no puedes tomar ningún tipo de decisión relevante tampoco. Pregunta, ¿se entendió eso de que por qué los conceptos son importantes? Porque son los ladrillos del pensamiento. Claro. Arturo dice, técnicamente el heurístico de representatividad igual podría ser estadístico porque el equivalente que uno generaliza es ampliando mal. Claro, exacto, muy bien. Felicitaciones. No, viejo, o sea, no quiero que este curso se entienda como que yo soy un gran profe que le está enseñando cosas que ustedes no saben. Por el contrario, que tenéis como la idea de este curso que sea lo más abierto y lo más aterrizado posible para que sea más como una, no sé, una cosa más informal. ¿Ya? Bueno, Batial Pelagic dice, por esa razón yo solo debatí el concepto de pedagogía universitaria. Andragogía sería lo más apropiado, enseñanza basada en conceptos que los adultos ya poseen y desarrollar mayor profundidad para producir más conocimientos. Sí, tienen razón, de hecho, el concepto correcto es la andragogía. El aprendizaje en niños con el aprendizaje en adultos es súper distinto y yo creo que si hay algo que nos hace mal como profesores universitarios es infantilizar a nuestro público. ¿Ya? Entre otras razones también. Pero sí, muy de acuerdo con el comentario. ¿Ya? Sigo con la diapo. Dice, un estereotipo es un prototipo que muchas veces incluye generalizaciones incorrectas o ideológicamente cargadas, las que, justo me estaba retando mi señora el otro día porque estaba leyendo una tesis en que decían lo cual, y decía, ay, ¿por qué escriben tan mal? Yo también escribo pésimo. Bueno, las que están basadas en prejuicios. Por ejemplo, ¿cuál es el estereotipo de los mexicanos, los argentinos, los venezolanos, los campesinos, los pobres, las mujeres, etcétera? ¿Ya? Cuando hablamos de estereotipos, típicamente la palabra estereotipo ya tiene una carga negativa. ¿Ya? Prototipo se supone que no. Prototipo es como una especie de generalización abstracta, pero un estereotipo es una generalización abstracta, pero que es ofensiva o es equivocada. ¿Ya? Y los típicos ejemplos de toda la vida. Por ejemplo, yo cuando chico siempre los chistes de mexicanos tenían que ver con que los mexicanos eran borrachos y eran flojos y buenos para la fiesta. ¿Ya? O que los argentinos eran cancheros, sobrados, mentirosos, cuenteros. ¿Ya? O, por ejemplo, uno más reciente, relativamente reciente, porque el fenómeno de la diáspora venezolana en Chile es más o menos reciente también. Hay como toda una idea de que todos los venezolanos que están en Chile son básicamente fascistas porque vienen arrancando ¿cómo se llama? De la dictadura ¿cómo se llama? De Hugo Chávez y de Maduro, etcétera. Entonces, como que todos los venezolanos son fachos, son de extrema derecha, ¿no? Y de los campesinos también siempre se ha dicho de que es gente simple, medio bruta, ignorante, tonta, no sé, etcétera. ¿Cachai? Que es un prejuicio que a mí en particular me cae bastante mal porque mi familia es del campo y yo creo que ninguno de ellos, bueno, sí, hay un par, pero son como dos nomás, que podrían caer dentro de esa categoría, dentro de ese estereotipo. ¿Ya? Pero con respecto a los pobres y con respecto a las mujeres, en particular estos dos, los estereotipos respecto a los pobres y a las mujeres han sido particularmente relevantes en los últimos años, ¿ya? Porque precisamente es como que por fin pareciera que estamos aprendiendo a sacarnos de encima esos prejuicios imbéciles que hemos tenido toda la vida respecto a, por ejemplo, lo que suelen decir de que los pobres son pobres porque son flojos, por ejemplo, ¿ya? O que, por ejemplo, las mujeres no deberían tener acceso a ciertos cargos o no deberían tomar decisiones o no deberían hacer ciertos trabajos porque son más emocionales, ¿ya? Eh, Afortunadamente todo eso está empezando a quedar atrás. Sin embargo, hay lugares muy específicos, sobre todo en las redes sociales, en los que estos prejuicios estúpidos siguen persistiendo, ¿ya? ¿Qué relación veo entre categorización y discriminación en un sentido moral? Es que ese es precisamente el punto. Cuando hablamos de discriminación, existen... A ver, mira, típicamente le llamamos discriminación cuando es inmoral o cuando es injusta, ¿ya? Sin embargo, cuando hacemos una discriminación y esa discriminación está justificada por razones técnicas o por razones de otro tipo, ¿ya? No le llamamos discriminación, ¿ya? Pero técnicamente el verbo discriminar es hacer distinciones, es distinguir, ¿ya? Eh,
Y claro, la discriminación en un sentido moral es un tipo de categorización basada en estereotipos. De eso se trata de lo que vamos a hablar precisamente ahora, Benzonino. Así que gracias por la pregunta. ¿Ya? Partamos hablando de estereotipos. Este es un ejemplo que es súper viejo, debería actualizar las fotos, pero como buen flojo que soy, porque soy humanista, estereotipo, eh, preferí dejarlo igual. Además que siempre me ha causado mucha gracia este ejemplo en particular. Porque yo este ejemplo se lo he mostrado a chicos de colegio, a adultos, ¿ya? Y a pesar de que se saben de que estamos hablando precisamente de que los estereotipos son malos y que son tontos, muchas veces no, como que igual el estereotipo tira, ¿ya? Entonces, en estas 4 fotos que están acá abajo tenemos a 4 personas. Tenemos una persona del mundo de la filosofía, terrorista, una persona del mundo del rock y una persona que se ganó un premio Nobel. La pregunta es quién acá, ¿ya? Pero, como ustedes ya están advertidos de que sus estereotipos probablemente los pueden llevar a hacer juicios incorrectos, probablemente no se van a guiar por la primera impresión, ¿ya? La primera impresión puede ser engañosa. Entonces, por eso, tratemos de pensar qué nos dice la primera impresión. Por ejemplo, ¿quién creen ustedes que sería el filósofo de estas 4 personas? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? ¿Quién tiene más cara de filósofo? ¿Quién está mirando al horizonte? ¿Quién tiene barba? Que se ve como una persona más anciana porque tiene canas, es una persona mayor. ¿Ya? Pareciera ser que el estereotipo de el filósofo corresponde a la persona número 2, ¿cierto? ¿Ya? Respecto al terrorista, yo por lo menos, como buen niño de los 80, yo crecí con la idea de que el terrorismo era algo que pasaba principalmente en el Medio Oriente, con estos árabes locos que se ponían bombas y que explotaban en cosas. Y todo esto se exacerbó el año 2001 con el ataque a las Torres Gemelas, en que la palabra terrorismo quedó así como en el inconsciente colectivo, por decirlo de alguna forma, quedó súper ligada al Islam como religión, ¿ya? O sea, de hecho, típicamente cuando se hablaba de terrorismo se hacía específicamente alusión al terrorismo islámico, ¿ya? O sea, el terrorismo islámico pasó a ser un sinónimo de terrorismo. Entonces, pareciera ser también que esa primera impresión nos diría que la persona número 1, digamos, está ahí con una turba de gente furiosa que está ahí atrás, ¿cierto? ¿Ya? Oye, ya, pues, paren con los spoilers. Sí, efectivamente, el de barba es Chalmers, que es el cuarto, ¿ya? Y el rockero, la primera impresión nos diría que es el último y el premio Nobel, uno por descarte, diría que es el 3 cuando en realidad los resultados son estos, ¿ya? El premio Nobel es la primera, el terrorista el segundo, el rockero el tercero, finado Neil Peart, que es una de las personas a quien yo más admiro, y por último David Chalmers, que es el filósofo australiano autor del Misterio de la Conciencia, ¿ya? Eso a propósito del tema de los estereotipos, ¿ya? Siguiendo, uno de los primeros sesgos que vamos a ver es la insensibilidad a la probabilidad. ¿Ya? La vamos a describir de la siguiente forma. Los humanos somos especialmente ineficientes a la hora de realizar estimaciones probabilísticas. El sesgo de insensibilidad a la probabilidad consiste en ignorar o minimizar la probabilidad objetiva y dejarse guiar por cuán similar es un objeto o evento al prototipo o estereotipo de una categoría determinada. Es decir, juzgar exclusivamente a partir de la apariencia, de qué tan representativo de una categoría son los rasgos que tiene cierta persona, ¿ya? Entonces, esta persona vive en Marchivo, en la sexta región. ¿Qué actividad realiza con mayor probabilidad esta persona? Y acá es donde mis alumnos de tercero medio, esta diapo la hice en la época en que estaban de moda estos memes antiguos, estos memes arcaicos, ¿ya? Solían decir el tipo de la foto es un flight, entonces es un asaltante, típicamente, ¿ya? Siendo que por el hecho de vivir en Marchihue, que es una comuna rural de la sexta región, indica que ¿cuál es la actividad más común en la región? Exacto, la agricultura. Por consiguiente, es mucho más probable que esa persona sea agricultora a que sea asaltante, abogado o artista, ¿ya? Y claro, po, o sea, a propósito de estereotipos, yo podría hacerlo inverso. Podría ser el ejemplo inverso. De hecho, ¿sabes qué? Lo voy a hacer para la próxima vez que haga esta misma clase. Voy a repetir el mismo ejemplo, pero voy a poner a un tipo, ¿cómo se llama? Con corbata, camisita blanca, pantalones dockers, color beige y, y con un chalequito así, ¿ya? Así como bien cuico. Y ya, ¿qué actividad realiza con mayor probabilidad esta persona?
Y obviamente todo el mundo me va a decir que la persona, no sé, pues un abogado, por ejemplo, ¿ya? Siendo que bien puede ser un corrupto, un ladrón, como no sé, pues, ¿cómo se llama cómo se llama este tipo que se robó todo? Se me olvidó. Ya, no voy a pelear a políticos particulares porque... Pero me entienden la idea, ¿ya? De que la apariencia es no es necesariamente un camino muy adecuado para juzgar qué es o qué es la persona en este caso, ¿ya? Choclo denal, buen ejemplo, arroba, ¿ya? Insensibilidad al tamaño de la muestra. Entre nos, que no... Le hice esa pregunta, se la hice a una persona que enseña estas cosas de epidemiología y su primer impulso fue dar la respuesta incorrecta. Así es que esto es igual con la tarea de Wayson. No por mucho que uno estudie y que practique en estos temas, uno va a dejar de caer en estos errores, ¿ya? Les voy a leer el ejemplo, ¿ya? Dice, definiendo probabilidad de un suceso como la frecuencia relativa en que en un número suficientemente grande de ensayos, se considera que la probabilidad asignada será más cercana a la probabilidad real cuanto mayor sea el número de observaciones. O sea, la estimación que podamos hacer de la probabilidad es más fidedigna, es más creíble, es más sólida, mientras más grande sea la muestra analizada. Sin embargo, muchas veces tendemos a extrapolar y hacer juicios generales a partir de una muestra demasiado pequeña. Para que una generalización sea válida, esta tiene que hacerse tomando en cuenta una muestra estadísticamente representativa, ¿ya? Y por eso es que solemos decir que la evidencia anecdótica no es evidencia. Uno no tiene que generalizar a partir de casos puntuales, sino que uno tiene que recoger la mayor cantidad de datos posibles, siempre. Teniendo eso en cuenta, leamos el ejemplo. Dice, en una determinada ciudad hay 2 hospitales. En el hospital grande nacen unos 80 bebés, mientras que en el hospital pequeño nacen unos 30 bebés al día. Aproximadamente el 50% de los bebés que nacen son varones, porque eso es una cosa que se sabe de que más o menos la población humana es mirimota hombres y mujeres, ¿ya? Aunque hay factores que influyen, tengo entendido, ¿ya? El porcentaje exacto, por una cosa de azar, varía de un día para otro y a veces puede ser superior al 50 y otras veces puede ser menos que el 50, el porcentaje de niños varones. Durante un año, cada hospital registró en el calendario los días en que más del 60% de los bebés nacidos eran varones. ¿En qué hospital creen ustedes que pasó más veces de que nacieran más niños varones? ¿Que hubo más días con más del 60% de bebés nacidos varones? ¿En el grande, en el pequeño o es más o menos igual? Lean la pregunta, piénsenla y respóndame en el chat. Mientras sigo tomando café y sigo fumando. Bastial Pelagic dice que en el pequeño es más probable. Rebón dice en el hospital grande. ¿Quién más? Más o menos igual. Si se fijan, miren, fíjense lo decidor que las 3 respuestas que he recibido hasta el momento, las 3 respuestas son distintas. ¿Ya? Pulgares dice que en el pequeño. Sí, pero en el hospital pequeño tendría variaciones más grandes. Ahora, esta pregunta es de un test que se ha hecho, ¿ya? Y mira, sí, se puede argumentar, pero quiero dar así como básicamente el resultado, ¿ya? Técnicamente se supone que es el hospital pequeño, la respuesta correcta es B, ¿ya? Porque mientras más pequeño, más probable es que se desvíe de la media el resultado. Mientras que mientras más grande sea el hospital, es menos probable que la desviación en torno a la media sea mayor, ¿ya? Entonces la respuesta correcta es B. Sin embargo, cuando este test se le ha hecho a personas comunes y corrientes, se les pide que hagan esta estimación o que piensen en este problema, la mayoría de las personas tienden a responder C, ¿ya? Tienden a responder que es más o menos igual, ¿ya? O sea que el número de veces va a ser el mismo. Y eso es porque precisamente la gente no toma en cuenta
ese dato básico de la estadística, que una generalización, o sea, mejor no toma en cuenta ese dato básico de que mientras más grande la muestra, es menos probable que se desvíe de la media. ¿Ya? Y es un dato estadístico básico, que la gente que estudia estadística lo conoce y que es una intuición que parece que no ha colado en nuestra, ¿cómo se llama? En nuestro aparataje mental. Y que muchas veces la gente suele hacer extrapolaciones, suele generalizar a partir de muestras muy pequeñas. ¿Ya? Entonces, eso, ¿ya? Con respecto a la sensibilidad al tamaño de la muestra. ¿Ya? Esta es otra, no falacia, otro sesgo que es súper común y que es la falacia de la conjunción. Leamos el ejemplo, ¿ya? Dice, Linda tiene 31 años, está soltera y es una chica extrovertida y alegre. Se licenció en filosofía. Cuando era estudiante, estaba muy comprometida con la no discriminación y la justicia social y también solía participar en manifestaciones. Ordenen las afirmaciones de acuerdo a su grado de probabilidad, usando el 1 para el más probable y el 8 para el menos probable. Acá no, mentira, hay 6. Del 1 al 6. Ese ejercicio, si quieren, lo pueden hacer en un papelito, etcétera. ¿Ya? Les doy también un minuto para que lo piensen. ¿Cuál de todas estas creen ustedes que es la más probable? Aprovecho de comentar también, mientras me hacía el café, me acordé de que hay un ejemplo a propósito de estas cosas de los estereotipos y de la representatividad, de la formación de estereotipos respecto al tema de los tatuajes. ¿Ya? Y precisamente me acordé de un caso muy imbécil al respecto de eso. Típicamente nosotros solemos pensar de que las personas que tienen tatuajes visibles son personas extrovertidas y son personas que les importa muy poco el que dirán, no les importa tanto el juicio social y que prefieren expresarse, ¿cierto? Y por eso típicamente tendemos a suponer que las personas conservadoras no se hacen tatuajes y que las personas liberales en lo moral, no solo en lo económico, ¿ya? O sea, estoy hablando de actitudes frente a la vida, no solo de respecto a la economía. No estoy hablando de los liberales de la culebrita a los Axel Kaiser, esos son conservadores, ¿cachai? Em, entonces, típicamente tendemos a hacer como esta extrapolación de que si una persona tiene tatuajes es una persona extrovertida y liberal, ¿cierto? Y algunas personas creen que pueden vender la pescada con eso. No sé si se acuerdan ustedes de Sichel, este loco que fue el presidente del Banco Estado y que está tratando de levantar una candidatura presidencial que no ha aprendido y no va a aprender. Y el tipo, ¿cachai? Onda sacándose fotos mostrando los tatuajes como que si esos tatuajes fueran indicador del tipo de persona que es. O sea, bueno, por Dios, por favor. Pregunta, ya pasó el minuto. ¿Qué creen ustedes que es más probable en este caso? Pablo dice 1, 2, 5, 6, 3, 4. ¿Ya? Em, con respecto a estas opciones que aparecen en particular, hay dos opciones que nos interesan bastante. ¿Ya? Tres opciones en realidad. Y es el hecho de que, básicamente, basándose en el estereotipo que formamos a partir de la descripción, de que es extrovertida, que estudia filosofía, que le gusta la no discriminación y la justicia social, la gente le daba una altísima probabilidad a la última opción, a la número 6, ¿ya? De que es cajera de banco y asociada al movimiento feminista. A esa le daban más probabilidad que a Linda, que es cajera de banco por sola, y a Linda está asociada al movimiento feminista, ¿ya? Muchas personas pensaban que la 6 era más probable que la 5 y que la 3, siendo que también es una cosa básica de estadística y de probabilidad. Es siempre mucho más probable que... No, 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 no. No, pues de nuevo, pucha, ya, de nuevo, no, no, ya, vete aquí. Suelta, chaleco. Perdón. Ay, esto de... En fin. Les estaba diciendo de que la conjunción de cajera de banco feminista es menos probable que
cajera de banco por sí sola o que feminista por sí sola, ¿ya? Porque precisamente la última opción tiene dos condiciones y siempre va a ser más probable que se cumpla cada una por separado a que se cumplan las dos juntas. Mientras más condiciones tenemos, menos probable es que la probabilidad va a ser menor, ¿ya? O mejor dicho, no puede ser más probable una conjunción de probabilidades que las probabilidades por sí solas, ¿ya? Entonces, no sé si se entendió el ejemplo. A ver, de hecho aquí viene la explicación. Uno de los axiomas de la teoría de probabilidad hace referencia a que la probabilidad conjunta de dos sucesos es siempre menor o igual que la probabilidad de cada uno de ellos por separado. ¿Ya? Una de las tendencias más frecuentes es la que los sujetos seleccionan la alternativa linda cajera de banco y está asociada al movimiento feminista, juzgándola como más probable que la alternativa linda cajera de banco, cometiendo la falacia de conjunción que supone la violación de la regla de conjunción, la cual dice que la probabilidad de dos sucesos ocurran siempre va a ser menor que la probabilidad de que se dé cada uno de ellos por separado. ¿Ya? Eso a propósito. Entonces, la pregunta es ¿por qué las personas caen en esta falacia? O mejor dicho, ¿por qué su razonamiento no se ajusta a lo que indican las estadísticas, las leyes de la probabilidad? Precisamente al estereotipo que formamos, ¿ya? Incluso uno podría poner la opción, es profesora de enseñanza básica, es feminista y va a clases de yoga. Ese sería como un estereotipo, más estereotipo todavía. Y podemos agregar, vive en Ñuñoa o vive en Peñalolén también, en vez de decir que vive en Vitacura, ponte tú. No sé. ¿Se fijan? Crédito. Ah, pero en ese caso la 6 debería decir o en vez de. No, po, no, po. Es que por eso, po. En el caso número 6 es una conjunción. Y la conjunción es menos probable que las alternativas por sí solas. ¿Ya? Por eso se dice que es una falacia de la conjunción. Uno considera como más probable la conjunción, siendo que técnicamente, estrictamente hablando, es menos probable la conjunción. ¿Ya? De eso se trata la falacia de la conjunción. Ahora, está el inverso, que es la falacia de la disyunción, y que se utiliza sobre todo en la argumentación política muchas veces. Se produce cuando en una disyunción, o sea, cuando en vez de decir y, decimos o, esto o lo otro, los términos cuando no son exhaustivos y o no son excluyentes, y convierten en falaces los argumentos disyuntivos formados a partir de ellos. ¿Ya? Que una disyunción no sea exhaustiva quiere decir que no agota todas las opciones posibles. ¿Ya? Por ejemplo, si uno pone una decisión como entre blanco y negro, uno está dejando afuera probablemente todos los 50 sombras de gris que pueden haber entre medio. Mal ejemplo, pero se entiende, ¿ya? Una disyunción es exhaustiva cuando solo tiene un número delimitado de opciones. Cuando tiene más opciones, no es exhaustiva, ¿ya? Además, que no sea excluyente significa que las opciones pueden darse simultáneamente, ¿ya? Aterrizándolo, yo no puedo decir que las personas son o honestas o... A ver, espérate, no, déjame pensar bien un ejemplo a propósito de esto. Uno no puede decir que una persona es nerd o es humanista, porque bien se puede ser humanista y nerd, ¿ya? O sea, yo conozco gente de filosofía que son secos para la computación, ¿ya? Así como yo también conozco a gente que es humanista, gente de filosofía que le carga la poesía, le carga la literatura. Entonces, claro, en ese caso no son excluyentes las opciones, ¿ya? Ejemplo, el argumento de que hay que destruir todos los libros de una biblioteca porque si están de acuerdo con la Biblia son redundantes, o sea, no aportan nada nuevo, ¿ya? Y si están en contra de la Biblia son peligrosos. Eso es el típico discurso del conservador facho del sur de Estados Unidos, el tejano que quiere prohibir la teoría crítica de género, o sea, la teoría crítica racial, la CRT, que es el tema de discusión hoy en día. O, por ejemplo, no sé, por todas estas viejas huevonas que andan, perdón, todas estas personas que están en contra, por ejemplo, de lo que llaman la doctrina del género, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Toda esta gente que exige razonamiento conservador típicamente suele ver el mundo como entre blanco y negro, suele ver el mundo como entre amigos y enemigos, y cualquier cosa que no esté completamente de acuerdo con lo que ellos piensan y creen, lo ven como una amenaza, ¿ya? Y eso típicamente es caer en la falacia de la disyunción, ¿ya?
Así como, por ejemplo, también, no sé, por los conservadores que dicen que todo lo que está a la izquierda de ellos, que está comunista, que van a expropiar, etcétera, y viceversa también, po, ¿ya? O sea, yo creo que existe la posibilidad de que hayan personas conservadoras que sean inteligentes y que sean honestas, ¿ya? No he conocido ninguna todavía, pero de que pueden haber y que deben haberlas, las deben haber, las hay, de hecho, ¿ya? Mm. Sí, oye, de hecho, eso de decir vieja y viejo a mí me han tratado bastante porque yo he tenido actitudes edadistas anteriormente, entonces es como que, sorry, disculpen si es que el ejemplo fue discriminatorio en ese sentido. De hecho, yo mismo, como les decía en la primera clase, yo mismo caigo muchas veces en estas cosas, en estas mismas cosas, ¿ya? Eso con respecto a la falacia de la disyunción. Espero que la falacia de la conjunción y la disyunción hayan quedado más o menos claras, ¿ya? Ahora, esto da para hablar bastante, ¿ya? Que son las famosas concepciones erróneas del azar y específicamente la falacia del jugador, ¿ya? Porque esta aparece en deportes, aparece en los juegos de azar, pero aparece también en un montón de otras cosas, ¿ya? La gente espera que una secuencia de eventos generada por un proceso aleatorio va a tener ciertas características que consideran como propias de lo aleatorio. O sea, que sea desordenado, que sea irregular. Uno espera que el azar sea caótico, entre comillas, ¿ya? Cuando aparece un patrón, la gente espera que ese patrón se corrija. El azar es percibido como un proceso autocorrectivo en el cual la desviación, en un sentido, genera una desviación en el sentido contrario para restaurar el equilibrio, ¿ya? Ejemplo, al lanzar una moneda al cara o sello varias veces, ¿qué secuencia es más probable? Tengo tres secuencias de ejemplo. Cara, 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 sello, sello, cara, cara, sello, sello, cara, sello, cara, o sello, 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 sello. ¿Cuál de esas tres secuencias es más probable? ¿Cuál de esas secuencias es la más probable que salga? Muy bien. Oye, de hecho, parece que en el público tenemos pura gente. Cada secuencia es única, así que son equiprobables las tres. La última, me dicen acá. ¿Qué pasa, Arturo? ¿Por qué ese icono, ese emoticón? Bueno, esto también suele pasar de que la gente suele pensar que la última es menos probable que todas, ¿ya? Pero el tema es que, como estamos hablando de una serie de 6 lanzamientos y en cada lanzamiento la probabilidad de que salga una cara o un sello es aproximadamente la mitad, 50, ¿ya? Las tres tienen la misma probabilidad de salir. Las tres secuencias tienen la misma probabilidad de salir en una serie de 6 lanzamientos. Y la probabilidad es 2, 4, 8, 16, 32, 64. Es una en 64, cada una de ellas. ¿Se fijan? Entonces, como alguien decía por ahí, Gerneum decía, son equiprobables las tres. Las tres tienen la misma probabilidad de salir, ¿ya? Ahora, pregunta, y esto a propósito de algo que vamos a hablar en la próxima sección, el día viernes. ¿Quién encontró o quién se fijó de que hay algo raro en esta diapo? Algo extraño. Efectivamente, la moneda de 120 pesos. Si alguno de ustedes, de los que están mirando, no se dio cuenta, no se fijó que era una moneda de 120, que es una moneda que no existe, por lo menos, bueno, este ejemplo sirve para la gente de Chile. No sé si todos los que están mirando esto en este momento son chilenos, pero es porque nuestra atención también es súper frágil, nuestra atención es súper limitada. La atención es otro recurso que es sumamente limitado y muchas veces hay cosas que simplemente no nos damos cuenta porque estamos tan acostumbrados a ver monedas de 100 que puede ser que a más de alguno de ustedes no le haya llamado la atención de que ahí lo que teníamos era una moneda de 120 pesos. ¿Ya? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la concepción errónea del azar? La gente piensa de que el azar es un proceso autocorrectivo y la falacia del jugador es pensar de que si hay una secuencia de eventos, este debería corregirse en cierta forma. Y el ejemplo clásico de falacia del jugador es la persona que, por ejemplo, ve que en la ruleta salió 3 veces el negro
y le apuesta súper fuerte al rojo porque piensa de que debería salir un rojo ahora, porque ha salido el negro muchas veces. ¿Ya? Siendo que en realidad en cada tirada, cada vez es exactamente la misma probabilidad de que salga o negro o rojo. ¿Ya? Ceguera atencional viene a propósito del heurístico de disponibilidad, disponibilidad en la memoria y disponibilidad en la atención. Así que vamos a hablar de eso el viernes. ¿Ya? Y el ejemplo más trágico de esto, y digo que es trágico porque yo lo he visto muy de cerca, de hecho mis papás son adictos a estas maquinitas de mierda, a estas tragamonedas o tragaperras, como le llaman en otros países, es el hecho de que típicamente mi papá dice, no, si la máquina está cargada, he perdido 5 lucas ya en este rato, pero le voy a poner una luca más porque me toca, me debería tocar, porque él tiene la idea de que cada cierta cantidad de tiempo, cada cierta cantidad de intentos, él debería ganar. Entonces cada vez le sigue poniendo más plata, más plata, más plata, y a veces hay días en que se gasta 10 lucas en las máquinas y no gana nada. A veces hay días en que gasta 2 lucas y gana 10, pero ese día es uno entre 20 días o uno entre 30 días, una vez al mes, pasa que gana. Pero como para él es más significativo el hecho de haber ganado una vez que haber perdido todas las otras veces, él sigue creyendo de que si le sigue metiendo monedas, digamos, tiene más probabilidades de ganar, siendo que en realidad se supone que es un proceso azaroso, ¿ya? Y eso es no entender cómo funciona el azar. Y entender cómo funciona el azar precisamente debería hacernos evitar el caer en cosas como los juegos de azar, como por ejemplo jugar al loto, ¿ya? De hecho, las máquinas de azar son pseudo aleatorias, sí, buen punto también. Pero bueno, eso lo podemos discutir al final. Al final de la sesión vamos a tener una ronda de discusión para que vayamos viendo todas estas cosas que quedaron en el tintero, ¿ya? Y yo, recuerden que las clases me gusta hacerlas de aproximadamente una hora, no más que eso, para que no nos alarguemos tanto y tengamos más tiempo para discutir, para conversar, ¿ya? Ahora, ilusión de validez y otros sesgos, ¿ya? La ilusión de validez afecta particularmente a los expertos en entornos difícilmente predecibles, como la política y las finanzas, provocando un exceso de confianza en predicciones infundadas y poniendo serias dudas sobre la eficacia de los especialistas, ¿ya? O sea, típicamente en el mundo de la economía hay un montón de historias de terror respecto a crisis que podrían haberse anticipado, pero que sin embargo nadie se anticipó a ellas, ¿ya? ah, en términos de crisis económicas, pero en particular al ejemplo que me quiero referir es a un ejemplo que narra Freeman Dyson, ¿ya? Y es el siguiente, ¿ya? La ilustración no es exactamente el mismo ejemplo, es otro ejemplo del que también voy a hablar, pero les voy a contar la historia. Freeman Dyson, cuando él trabajaba para el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, encontró de que los expertos, que eran los generales, típicamente consideraban que era menos probable que derribaran los aviones que tenían una tripulación experimentada a que derribaran a los aviones que tenían una tripulación menos experimentada. Entonces, para las misiones más importantes, las misiones más críticas, le entregaban la misión y el avión a los pilotos con más horas de vuelo, con más cancha, por decirlo así, con más experiencia. Y lo que hizo Freeman Dyson fue calcular en una gran tabla, calcular cuántos años de servicio, cuántas horas de vuelo tenían los tripulantes y ver si es que volvían o si es que los derribaban. Y encontró que no había ninguna correlación en lo más mínimo entre experiencia en términos de horas de vuelo y de misiones cumplidas con la probabilidad de ser derribado o no. Encontró que tanto los inexpertos como los expertos tenían la misma probabilidad de ser derribados, ¿ya? Y él le presentó este informe a sus superiores y dijo, miren, esta forma de distribuir las misiones en darle las más peligrosas o más experimentados y las otras no tiene ningún sentido. Lo óptimo sería que en cada tripulación vayan más o menos repartidos unos cuantos experimentados y unos cuantos novatos para que puedan aprender, ¿ya? Y sin embargo, a Freeman Dyson no le hicieron caso. Como les leo en la cita, la ilusión de validez no desaparece porque los hechos muestran cómo fue con los datos estadísticos a presentarlos. Todo el mundo del mando de bombarderos siguió creyendo en la ilusión, desde el comandante en jefe hasta las mismas tripulaciones. Y las tripulaciones continuaron cayendo, tanto las expertas como las inexpertas, hasta que Alemania fue invadida y la guerra terminó, ¿ya? Ese es un caso. Hay otro caso del que voy a hablar en un par de diapos más adelante, que es de otro psicólogo, que es Daniel Kahneman, también relacionado con el ejército, y es porque en el ejército, así como en toda institución jerárquica en la que hay
se suele pensar de que la persona que está más arriba, que tiene más autoridad, es el que más sabe y que por consiguiente es a la persona cuyas opiniones y cuyas órdenes no se pueden poner en discusión ni en duda porque es la persona que más sabe, porque es el experto. Y eso no siempre es así. De hecho, el hecho de tener más experiencia a veces puede introducir sesgos en la propia práctica. ¿Ya? Ahora, lo que me interesa acá de esta otra imagen, que es relacionada también, tiene que ver con otro sesgo, que no está mencionado explícitamente en esta diapo, pero me gusta mucho, que es el sesgo de sobreviviente, se llama. Precisamente durante la misma Segunda Guerra Mundial se hizo un estudio estadístico de los aviones y para ver dónde tenían más impactos de bala y lograron hacer este mapa. En estos lugares es donde el avión tenía más impactos de bala. Entonces, la pregunta es, ¿cuál medida hay que tomar? ¿Dónde hay que parchar los aviones? ¿Dónde hay que reforzar el blindaje de los aviones para que no... ¿En qué partes? Habría que ¿cómo se llama? ¿En qué partes del avión habría que blindar, habría que reforzar? ¿Cuál parte creen ustedes que hay que reforzar? Spoiler. Básicamente empezaron a reforzar en los puntos rojos. Empezaron a poner más blindaje para hacer los aviones más resistentes en las partes donde los aviones venían con los agujeros. El hecho de que el avión llegara de vuelta al aeropuerto indica de que ¿cómo se llama? Ese daño fue un daño no esencial y que típicamente los aviones que eran derribados era porque recibían impactos de bala en las zonas que están en blanco. Y por consiguiente las zonas blancas son las que hay que reforzar. El motor, la cabina del piloto, principalmente. ¿Ya? Exacto, Gerneum. Hay que reforzar donde no hay balas. Esas son de los aviones sobrevivientes, no de los caídos. ¿Ya? Entonces, ese es otro error garrafal que se cometió durante harto tiempo y que fue necesario de que le explicaran con peritas y manzanas a los superiores de que estaban cometiendo un error de juicio grave, ¿ya? Y que no esa primera impresión, esa cosa de que ya, si el avión llegó con balazos acá es porque es más probable que las balas lleguen ahí. Mentira, es exactamente al revés, ¿ya? Así que muy bien. Exacto, es vital los motores y dónde está el piloto, ¿ya? El efecto halo, a propósito de representatividad, y este es probablemente uno de los más estúpidos, uno de los más idiotas encuentro yo. Efecto halo se refiere a un sesgo cognitivo por el cual la percepción de los rasgos de una persona es influenciada por la primera impresión o por alguna característica llamativa o sobresaliente que llame su atención. Thorndike, 1920, estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, pidió a oficiales del ejército que calificaran a sus soldados y encontró correlaciones en todos los rasgos positivos y en todos los rasgos negativos. Los oficiales no evaluaban a sus subalternos objetivamente, sino que evaluaban a cada uno más o menos bien o más o menos mal en todas las categorías de la medición. Por ejemplo, si un soldado tenía una buena condición física, se le consideraba más inteligente o con mayor capacidad de liderazgo que uno con menos condición física. Siendo que la condición física con la inteligencia y con el liderazgo son cosas que a lo mejor no tienen mucho que ver necesariamente entre sí. ¿Se entiende eso, lo del efecto halo? ¿No? Típicamente también, ¿por qué tendemos a confiar más en las personas que parecen, por ejemplo, exitosas? ¿Ya? ¿Por qué tenemos como este fetiche por una persona que es una persona exitosa? Significa que es una persona inteligente y que es una persona que tenemos que admirar o que tenemos que imitar. ¿Ya? De hecho, gracias Arturo, hay un tema que se llama efecto halo. El efecto halo es bien triste como ejemplo cuando hablamos de la primera impresión cuando uno conoce a una persona. Y cuando uno se enamora, cuando uno queda empotado a la primera, ¿ya? Porque, no sé, pues onda, que una persona sea simpática, que sea agradable o que sea hermosa, que sea atractiva, no es un indicador necesariamente del tipo de carácter que esa persona tiene. Y a veces uno puede equivocarse. Una persona simpática, chistosa, puede tener un carácter de mierda igual, ¿ya? O una persona bonita puede también tener un mal carácter, ¿ya? Y entonces, básicamente es cuando nos dejamos influenciar por la primera impresión, ¿ya? De hecho, justamente hoy día en la mañana vi un meme
que es el meme que aparece ahí arriba que dice, el dinero no importa. ¿Quiénes son los que dicen que el dinero no importa? La gente con plata. El atractivo no importa. ¿Quién dice eso? Las personas atractivas. Y en particular, no sé, pensemos en el culto a Steve Jobs, por ejemplo, ¿ya? Que Steve Jobs no era un genio de la informática. Steve Jobs lo que era un buen orador y un buen vendedor de... Era un buen vendedor, pero no era un genio de la informática. El genio de la informática era Steve Wozniak, el tipo que programó el, el primer Mac. ¿Se fijan? Y de la misma forma, por ejemplo, a mí en particular, dos casos que me hinchan mucho las pelotas son este doctor Neira, por un lado, y el doctor File, que está ahí. Doctor Neira es un doctor, es un médico, pero es un tipo de barbita, de pelo largo, que se viste como hippie. Por consiguiente, es un tipo que vive de acuerdo a la naturaleza. Es un tipo que está conectado ¿cómo se llama? Con su humanidad, una persona más humana y por consiguiente lo que dice probablemente, esa es la cuestión. A mí me da la impresión que un tipo como Neira, el atractivo que tiene para la gente o el por qué la gente le cree es porque el tipo luce más cercano que un médico de terno, corbata y delantal blanco, porque típicamente los médicos de terno y corbata suelen ser percibidos como personas más frías, más distantes y más, ¿cómo se llama?, menos interesadas en las personas. Eso es algo que yo con mi pareja lo hemos conversado un montón de veces, del hecho de que hay parte de la responsabilidad en los profesionales de la salud por el hecho de que los profesionales de la salud, como están sobreexigidos y tienen poco tiempo para conversar con las personas, para acoger las personas, para hacer a las personas sentirse escuchadas, ¿ya? Han generado esta idea de que el profesional que se interesa en ti y que te mira y que te escucha es un mejor profesional, ¿ya? Eso con respecto al chanta este del Neira. Ahora, con respecto al Dr. File, o sea, que el weón sea güigo, que sea bonito, que tenga una barba bien cuidada, que tenga ropa cara, ¿ya? Y que hable bien, significa que sus ideas son buenas ideas. Con Cristian y con Arturo revisamos la tesis del Dr. File y el loco, weón, es un mercachifle, pero mal. O sea, el weón es un chanta por donde se le mire. Yo no sé qué onda esa universidad española que le dio el doctorado a este weón. O sea, el loco no deberían haberle dado el doctorado. Pero, en fin, pareciera ser de que a partir de una primera impresión tendemos a proyectar características que tiñen la evaluación del resto de las ¿cómo se llama? De las cualidades que tiene una persona. Y puse a Elon Musk también porque pareciera ser de que en Twitter particularmente Elon Musk por algunos sectores es considerado una especie de genio absoluto de la tecnología, de un visionario innovador que va a cambiar el mundo y que va a mejorar la raza humana con sus inventos, siendo que en realidad el tipo es un tech bro del montón cuya ventaja competitiva es que el weón heredó una millonada de plata, ¿cachai? En las minas de esmeralda de su viejo, ¿cachai? Entonces, bueno, eso con respecto al efecto halo, ¿ya? Unos gráficos dibujados en servilleta, Salfate se viste y luce con el pico. Ah, pero es que Salfate también es no, es un caso aparte, weón. Yo no sé qué weón pasó con Salfate. Yo creo que le voy a dedicar un capítulo de esta serie de conversaciones y de clases exclusivamente al fenómeno Salfate en particular, que amerita un análisis así como más a fondo, ¿ya? Bueno, así vemos que los famosos son usados para promocionar productos donde ellos no tienen experiencia y que incluso pueden no tener ninguna relación. Por ejemplo, deportistas o modelos en la publicidad de productos que no tienen relación ni con su habilidad ni con su belleza, como por ejemplo aparatos tecnológicos o cervezas. Que yo sepa, ningún futbolista juega mejor curado. Y que yo sepa, puta, el hecho de que a Alexis le guste sacarse selfies con sus perros no lo hace un experto en tecnología tampoco. Entonces, mira, de hecho ahí estaba pensando en incluir en esta diapo las publicidades de PC Factory, pero yo creo que ahí bueno, se me descarrilaría completamente la cuestión, porque recuerden que por un tiempo Salfate fue embajador de marca de PC Factory y después por un tiempo fue Bardock. Y por un lado, lo de Bardock igual tiene sentido porque básicamente el bueno es un youtuber, un buen que se ganaba la vida gracias a la tecnología. Pero no, po, weón, no podía estar poniendo bueno, a un funado, un cancelado en hacer publicidad. Po, weón. Bueno, en fin, se equivoca, amigo. Vidal sí. Salfate tenía un respiro respetable de antes de su conocimiento del cine, después se dividió y la gente le siguió creyendo. Bueno, vamos a conversar de eso más adelante. ¿Ya?
Entonces, para ir cerrando la sesión de hoy, a propósito de este sesgo de representatividad, los prejuicios, los estereotipos, ¿ya? La psicología en el estudio del sistema 1 se ha concentrado casi exclusivamente en el estudio de las formas en las que los heurísticos nos llevan a cometer errores de juicio y en general la recomendación parece ser que hay que tratar de realizar mediciones objetivas, evitar las estimaciones subjetivas, recoger información relevante y valernos de las herramientas que nos proporciona la teoría estadística para tomar decisiones y resolver problemas de manera eficiente. Sin embargo, lo que caracteriza las situaciones en que es necesario valerse del sistema 1 son precisamente situaciones en que no hay tiempo o recursos para realizar este tipo de evaluación. Son situaciones de riesgo e incertidumbre en las que el dudar puede costarnos tiempo, dinero o incluso vidas humanas. ¿Ya? Y eso es porque es complejo hablar del tema de los estereotipos, porque por un lado, moralmente hablando, ya se ha instalado la idea de que los prejuicios son malos, son incorrectos, que uno no debería andar por la vida aplicando prejuicios, ¿ya? Sin embargo, si tú vas por un barrio que no conoces, por un barrio en el que no has estado nunca, un barrio que tenga fama de barrio peligroso, y vas por la vereda y ves que viene a lo lejos un tipo, digamos, que viene un tipo con las manos en los bolsillos y con una capucha, ¿qué es lo que vas a hacer, típicamente? Lo que la mayoría de la gente hace es cruzar la vereda, ¿ya? Por el simple hecho de que bien puede ser de que la probabilidad de que te asalten sea pequeña, pero es una probabilidad con la que tú no quieres enfrentarte. Diciéndolo de otra forma, típicamente uno tiende a sobredimensionar las pérdidas y a subdimensionar las ganancias. O sea, nosotros como especie somos una especie que le tenemos mucho miedo a correr riesgos. Le tenemos miedo a la incertidumbre, le tenemos miedo a lo desconocido, ¿ya? Y naturalmente tendemos a evitar situaciones que pueden ser peligrosas, ¿ya? De hecho, hay un experimento mental antiquísimo, que es del siglo XVII, creo, que es de un filósofo francés llamado Blaise Pascal, que hablaba de la apuesta de Pascal. O sea, no, le pusieron la apuesta de Pascal. Y él hacía hacía la siguiente reflexión. Yo puedo creer o no creer en Dios. Y puede ser que Dios exista, así como puede ser que Dios no exista. Si miramos la matriz de pago, si yo creo en Dios y Dios existe, yo me voy a salvar y me voy a ir al cielo. Si yo creo en Dios y Dios no existe, simplemente perdí mi tiempo, ¿no? O sea, me equivoqué. Ahora, si Dios no existe y yo no creo en Él, no pasó nada, tampoco. Pero si Dios existe y yo no creo en Él, me voy al infierno. Entonces Pascal concluía, haciendo esa matriz de pagos, que creer en Dios era racional, era la creencia más racional de todas, ¿ya? Ahora el tema es, ¿tenemos que confundir racionalidad con nuestro miedo al castigo? ¿O nuestro miedo a la pérdida? ¿Nuestro miedo a la...? No necesariamente, ¿ya? Volviendo a lo que les estaba diciendo a propósito de los prejuicios y los estereotipos. Si yo voy por la calle, por un barrio peligroso, por una calle oscura y viene un tipo por la vereda, ¿ya? Es mucho más probable que ese tipo que viene por la vereda esté tan asustado de mí como yo estoy asustado de él, ¿ya? Pero el punto es, ¿qué es lo que pasa con estos heurísticos? Estos heurísticos existen porque históricamente a lo largo de nuestra evolución como especie han hecho la pega, nos han servido, ¿ya? Y el problema es que cuando una herramienta te ha servido durante mucho tiempo, uno tiende a creer que esa herramienta que ha servido muchas veces sirve para todo. Y esa es una lección con la que yo voy a tratar de insistir durante todo el resto de este curso, ¿ya? Cuando la única herramienta que tienes en tu mano es un martillo, uno tiende a ver que todo el mundo está lleno de clavos, cuando no es así. Lo importante es utilizar la herramienta adecuada para el problema adecuado y no sobregeneralizar y no apurarse cuando uno puede hacerlo. Pero en situaciones en que la decisión hay que tomarla rápido, hay que tomarla ahora ya, porque el costo de no tomar la decisión puede ser mucho más terrible que el costo de tomar una decisión apresurada. Yo creo que ahí operar heurísticamente no es irracional, por el contrario, es lo que uno debería hacer, ¿ya? Entonces, esto que les digo es para que no se queden con la idea
que los heurísticos son malos y que uno tiene que ser razonable y que uno tiene que ser racional, porque esa mentalidad es la que después te lleva a decir, te voy a destruir con lógica y argumentos, tengo evidencia científica y si no me crees eres un idiota. Y lo que nos está mostrando la experiencia es que con esa actitud nosotros no logramos cambiar la actitud de los demás, no logramos influir positivamente en el debate, sino que por el contrario lo que terminamos haciendo es quedándonos cada vez más solos nosotros y cada vez más separados del resto de las personas que tienen esta creencia equivocada, y nosotros perdemos la capacidad de ayudarles a aprender y la capacidad de ayudarles a darse cuenta de que están equivocados. Eso es lo que tenía que decir por hoy. Entonces vamos a ir a nuestra sección de discusión de hoy. Amigos, no sé qué les pareció la clase, espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido, espero que los ejemplos hayan sido claros. Si hubiesen preguntas, si hubiesen comentarios, los tenemos acá en el chat. Acá ahora tenemos el chat en grande para que podamos tener una conversación, una discusión sin que se nos pierdan los mensajes ahí. Arturo Pérez dice, uno en general no cuenta ni con la info, ni con la formación, ni con el tiempo ni energía para hacer juicios racionales. Probablemente el 90% del tiempo funcionamos con heurísticos, utilizando nuestro piloto automático, por decirlo así. ¿Ya? Se me va a romper mi máquina de hacer cigarros. Eso va a estar. Bueno, chicos, como les decía, lo que viene la próxima semana es otro heurístico que no es el de representatividad, sino que es el de disponibilidad. Y el sesgo de disponibilidad tiene que ver con cómo funciona nuestra memoria y con cómo funciona nuestra atención. Y resulta que sabemos que nuestra atención es sumamente limitada, es sumamente frágil. De hecho, a ver, les voy a mostrar mi video favorito. Esto debería mostrarlo en la próxima clase, pero se los voy a mostrar igual. Porque... para amenizar un poco la conversa a propósito de lo penca que es la cognición humana. A ver, voy a poner acá, eran Wiseman, cartas. Acá está, el truco de la carta que cambia de color, se llama esto. A ver, dejen poner la pantalla completa. Hola, soy Richard. Ella es Sara, y vamos a realizar el asombroso truco de la carta que cambia de color. Con esta baraja con la... Ya, pregunta, ¿se oye el video? ¿Se oye? ¿Se oía el video? ¿Se escuchaba? Ya, ok, ya. Entonces les voy a poner el video desde el principio. Soy Richard. Ella es Sara, y vamos a realizar el asombroso truco de la carta que cambia de color. Con esta baraja con la parte de atrás de color azul. El truco es muy sencillo. Voy a extender las cartas enfrente de Sara y pedirle que saque una carta. A ver, voy a coger esta carta. Sara podría haber escogido cualquier carta de la baraja, pero eligió la que está encima de la mesa. Voy a pedirle que nos enseñe la carta que ha elegido. De acuerdo, la carta que elegí es el 3 de rombos. 3 de rombos, una elección perfecta. Meto la carta de nuevo en la baraja. Extiendo la baraja boca arriba sobre la mesa y con un clic vemos la carta que eligió Sara, que tiene la parte de atrás de color azul, lo cual es normal. Pero lo que es sorprendente es que las demás cartas tienen la parte trasera roja. Y este es el asombroso truco de las cartas que cambian de color. Hola, soy Richard. Ella es Sara, y vamos a realizar el asombroso truco de la carta que cambia de color, con esta baraja con la parte de atrás de color azul. El truco es muy sencillo. Voy a extender las cartas enfrente de Sara
y pedirle que saque una carta. A ver, voy a coger esta carta. Sara podría haber escogido cualquier carta de la baraja, pero eligió la que está encima de la mesa. Voy a pedirle que nos enseñe la carta que ha elegido. De acuerdo, la carta que elegí es el 3 de rombos. 3 de rombos, una elección perfecta. Meto la carta de nuevo en la baraja. Extiendo la baraja boca arriba sobre la mesa y con un clic vemos la carta que eligió Sara, que tiene la parte de atrás de color azul, lo cual es normal. Pero lo que es sorprendente es que las demás cartas tienen la parte trasera roja. Y este es el asombroso truco de las cartas que cambian de color. A ver, chicos, ¿quiénes de ustedes no vieron los 4 cambios? Me imagino que los que no conocían este video. Arturo dice, el otro día casi caí en el cuento del tío. A ver, déjame... Bienvenidos a un nuevo video. No, gracias, no quiero ver tu nuevo video. Ya, chicos, lo que les estaba contando, a propósito de esto de la atención, a propósito de los sesgos, de lo limitado que es nuestra atención, ¿ya? Es porque hay un punto que tiene la magia, no sé si es que alguno de ustedes se dedica a la magia como hobby o profesionalmente, no sé. ¿Qué tan probable es que los asistentes sean magos? No mucho. Pero bueno, el punto con la magia es que yo, una teoría que siempre he tenido, una teoría muy personal, es que las personas que mejor entienden la atención humana como fenómeno son los comediantes, los magos, los profesores y los lanzas. Los magos por una razón súper obvia. Todo lo que hizo Weissman, este tipo que es un psicólogo y que es mago, es misdirection. Básicamente por el hecho de hacer que tu atención se concentre en un detalle, otras cosas que podrían ser súper evidentes, actualmente tú simplemente no te das cuenta, porque tu atención está puesta en las cartas. De hecho, yo me acuerdo que una vez un mago haciendo un truco de cartas me robó el reloj. Me lo devolvió después, pero no sé cómo cresta. Me sacó el reloj sin que yo me diera cuenta. ¿Se fijan? Entonces, básicamente lo que hace el mago es dirigir tu atención, ¿ya? En eso consiste la prestidigitación, básicamente en hacer los cambiazos en un momento en que no se note, ¿ya? El comediante también. El principal material que tiene el comediante no son sus chistes, no es el material que tiene programado, sino que es precisamente la capacidad de ver, de prestarle atención a cómo está fluyendo su material con el público y ver en qué dirección llevar su rutina de acuerdo a ese feedback que vaya teniendo el público. Y pasa lo mismo con el profesor. El buen profesor no es necesariamente el que te tiene la mejor clase preparada de antes, sino que es el tipo que entiende cómo funciona la atención de sus estudiantes y es capaz de mantener esa atención aquí, ¿ya? O sea, de agarrar al alumno y no soltarlo más durante todo el resto de la clase. En el momento en que tú pierdes al alumno, así como por ejemplo yo haciendo este Twitch, yo sé que hay mucha gente que entra, se queda 2 minutos y se va, ¿ya? Pero me imagino que varios de ustedes están acá desde el principio y me imagino que si no se han salido es porque se han entretenido y les agradezco por eso. Porque yo sé que prestar atención es difícil, es algo que cuesta energía, ¿ya? Pero el tema con los lanzas también es el mismo. El lanza es un tipo que tiene una sensibilidad sumamente fina para seleccionar a las personas que están distraídas en cualquier cosa. Personas que están mirando por la ventana, que están concentrados en su teléfono, tienen esa capacidad de detectar a qué persona le pueden sacar algo sin que se dé cuenta, digamos, para poder arrancar antes de que la persona reaccione, ¿ya? Y el punto es que la atención, como es un recurso mental limitado y es costoso, es escaso, porque cuesta mantener la atención, cuesta enfocar la atención, ¿ya? Típicamente en el discurso público hay montones y montones de maniobras que están dirigidas a controlar nuestra atención y llevarla a otros lugares a donde a la persona que está manipulando nuestra atención le conviene que prestemos atención, para que a lo mejor no veamos otras cosas que están pasando atrás. Y por eso hablamos de banderas rojas, hablamos de cortinas de humo también en el discurso público, sobre todo en política, ¿ya?
Respecto al tema de los estereotipos también, yo creo que vamos a tener una conversación súper interesante en el futuro a propósito de los perfiles que están cultivando los candidatos a la presidencia que tenemos hoy en día, o incluso podríamos hablar de las estrategias que tuvieron, no sé, además de hacer el análisis político probablemente tal, de, por ejemplo, los resultados de la elección del domingo entre Rego y Karina Oliva, uno podría también ver qué estrategias atencionales se utilizaron para lograr el voto o no lograr el voto en este caso. ¿Ya? Así que voy a leer los comentarios que dicen acá. ¿Ya? Solo el último, porque el último cambio de fondo. Consíguete el dedo de Caro para una clase. Igual fondo bolera. Sasha Grey está online. Nos vemos. Mentira. Lo difícil de aprender y desarrollar estas técnicas. Claro. Sí. Yo les decía de que tomar un curso de pensamiento crítico no es garantía de que uno termine pensando críticamente. ¿Ya? El objetivo de este curso es básicamente visibilizar ciertas teorías, entregar ciertas herramientas, llamar la atención sobre ciertos fenómenos en los que tenemos la tendencia natural de caer en ellos, ¿ya? Pero, insisto, puede que lleguemos con este curso a agosto, que lleguemos a septiembre y que sigamos siendo igual de tontos como lo hemos sido siempre, incluyéndome, ¿cachai? O sea, el pensador crítico que se cree un pensador crítico, yo creo que es el primero que está engañado. Es el primero que no se da cuenta de que sus propias limitaciones cognitivas a lo mejor le impiden evaluarse objetivamente, ¿ya? Entonces, por eso mi mensaje en todo este rato siempre ha sido, todo esto hay que aprenderlo para no creerse el cuento con uno mismo, ¿ya? Estas cosas no son herramientas para ser más bacano, más inteligente que otros, o ser más racional que otros, ¿ya? Sino que básicamente es para que nos demos cuenta lo cagados que estamos en el fondo. Ese es como el espíritu de este curso, ¿ya? Mm, claro, sí, de hecho ¿cómo se llama? Los escritores de distopías, ¿ya? Estoy pensando en Orwell, estoy pensando en Aldous Huxley, ¿ya? eh, Eran tipos que eran muy lúcidos respecto a la capacidad ¿cómo se llama?, de los gobiernos, del poder, etcétera, de controlar a las personas dándole o lo que temen o lo que quieren. Porque esa es la diferencia entretenida que hay entre, por ejemplo, 1984 y Un Mundo Feliz, po, ¿ya? 1984 es un mundo en el cual los humanos somos controlados por el miedo. Mientras que en Un Mundo Feliz es un mundo en el que las personas estamos controladas por el placer. Y lo gracioso es que el mundo en el que vivimos hoy en día, con internet, con esta sociedad hipervigilada, con estas redes sociales súper públicas, en que te pueden funar, te pueden investigar qué hiciste antes y que todo lo que se diga puede ser usado en tu contra, es una sociedad que tiene lo peor de ambos mundos. O sea, una sociedad en la que hay mucho miedo, hay mucha esclavitud por el miedo y hay mucha esclavitud al placer también. De la búsqueda de la fama, la búsqueda del like rápido, la búsqueda de ¿cómo se llama? De lo que sea, ¿no? Y nada, pues eso. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en particular o algo que quisiera comentar, ¿ya? Efectivamente, como Arturo lo plantea muy bien, dice hay que tener un sano escepticismo respecto a uno mismo. El escepticismo con uno mismo es el punto de partida. Uno no puede darse el lujo de no ser escéptico con uno mismo, ¿ya? El culto a las drogas, el soma me recuerda mucho a la hierba. Sí, bueno, de hecho, bueno, y de hecho no hay que ir mucho más lejos también. O sea, vivimos en una ciudad o sea, en una sociedad absolutamente alcoholizada y encafeinada también, ¿cachai? O sea, no hay que ir mucho más lejos de las drogas legales para darse cuenta que. Va, ajajaja, ajaja, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué querís? ¿Qué querís? ¿Qué querís? ¿Qué querís? ¿Qué querís? ¿Ah? ¿Qué querís? ¿Qué querís? No, si no tengo nada para ti. No tengo nada para ti. Ya, basta, basta. ¡Ah! ¡Ah! Pero no me mordáis, pues no me botéis las cosas. Oh, shit. Ya, miren, este otro perrito chiquitito es simpático y es amable. Hola, ¿cómo estás? Mira, perrito, perrito. Perritos son una droga legal, exacto. Claro, pues, vivimos en una ciudad hiperestimulada, exacto. Ustedes los han dicho. Bueno, chicos, esta es la tercera clase recién. Es como, nuevamente les pido disculpas a los que no estaban al principio, les pido disculpas por la interrupción de la semana pasada, pero tuvimos unos eventos imponderables
que sucedieron. O sea, tuvimos unos fallecimientos en la familia por temas de COVID y por eso no hubo clase la semana pasada. Pero espero que podamos seguir con el curso, que podamos seguir aprendiendo, espero que les guste, espero que se lo recomienden a los amigos, que vengan y no sé, pues si tienen alguna pregunta, algún ejemplo que quisieran comentar, lo podemos hacer en los minutitos que quedan o si no, lo dejamos hasta acá nomás. Pues. ¿Ya? Además, está además decir de que hay que recomendar ciertas cosas, por ejemplo, que vayan a Spotify y busquen a Sin Sentido Común, ¿ya? Que busquen a Sin Sentido Común en las redes sociales también. ¿Qué más? En Twitter y en Instagram hay un divulgador que se llama El Área de Broca y él hace muy poco se sacó un tremendo hilazo sobre sesgos cognitivos y heurísticos. Así que les recomiendo que vayan a Twitter, los que tienen Twitter, o a Instagram y busquen El Área de Broca, que es un amigo de nosotros, el Gabriel. Le quería mandar un saludo también en esta, en esta instancia. ¿No? Gracias por los links, Arturo. Arturo siempre muy atento con ¿cómo se llama? Con los navegadores. Bueno, chicos, no sé si es que tienen algún comentario, algún ejemplo o alguna pregunta, alguna inquietud o que quieran plantear antes, porque tenemos a 16 espectadores, lo cual para mí es un exitazo. O sea, de hecho, tener más de 10 personas ya es un logro con temas como este, obviamente. Parece que nada. Filosofía de las ciencias, ¿sabes qué? Es muy probable que hablemos de filosofía de la ciencia harto, ¿ya? Porque el método científico, a ver, esto que voy a decir es una generalización brutal, pero método científico se nos ha inculcado la idea de que el método científico es la forma de construir conocimiento, ¿cierto? Y es verdad, es cierto, pero el punto es que hay cierto tipo de problemas en particular que no son muy amigos, no son muy amigables con el método científico y ahí es donde precisamente entran lo que llamamos las ciencias humanas, que tienen sus propias metodologías de investigación, ¿ya? O sea, por ejemplo, ¿qué hacemos con hipótesis que no son empíricamente testeables? ¿Tenemos que decir de que el conocimiento es solo el conocimiento empíricamente testeable o podemos y debemos considerar otros tipos de construcción de conocimiento? Eso es un temazo que deberíamos abordar más hacia adelante. Pero la idea es que vayamos de a poquito. Toda esta primera parte del curso es principalmente psicología cognitiva. Luego de eso vamos a hablar un poquitito de epistemología. En base de lo que hablemos de psicología cognitiva y epistemología, vamos a hablar de argumentación. Y cuando hablamos de argumentación y de epistemología, vamos a retomar el tema del método científico, pero también vamos a hablar del rol que tiene la ciencia en nuestra sociedad y por qué nos está pasando de que, a pesar de tener buena evidencia, la evidencia parece ser que no cala, no entra en el discurso público y por qué los políticos ignoran la ciencia y por qué mucha gente ignora la ciencia. Ignora no en el sentido de no saber, sino que de no querer hacerle caso, ¿no? A las recomendaciones. ¿Ya? Bueno, eso. Chicos, les doy un gran abrazo. Recuerden que esta sesión va a quedar guardada en YouTube. Recuerden que el próximo viernes seguimos con el heurístico de disponibilidad, que tiene que ver con el funcionamiento de la atención y de la memoria. Y eso, les quiero agradecer que hayan estado acá acompañándome todo este rato y si se perdieron al inicio de la clase, recuerden que pueden ir al canal y pueden verlo de nuevo y también que hoy día a la noche o mañana a más tardar va a aparecer esta misma clase en YouTube también, ¿ya? Para que la puedan ver. Así que les mando un gran abrazo, un gran saludo, muchas gracias por venir, compartan en sus redes sociales, inviten a sus amigos y eso. Muchas gracias.